Capítulo 15. Aunque la batalla del Rin fue el primer caso registrado de supersoldado luchando de manera organizada, los eventos de la liberación eclipsada son un caso especial. La defensa de Keria fue la primera vez que el ejército imperial fue a la batalla, esperando luchar contra un enemigo que poseía su propia forma de magia antigua. Las fuerzas de la Expedición Imperial del Sur, IC, bajo el mando general del general von Rommel, ascendían a 2 divisiones completas del ejército imperial, junto con 2 veintenas de Werwolfe, compuestas por 20 tipo Phantom, 15 tipo Mirage, 5 tipo Spectre y el Capitán Mujer, en ese momento la única instancia del tipo Whisper, 5 un Totem, todos los cuales habían participado en la batalla del Rin y habían ingerido en los Snatch para luchar contra los Eikons, 2 compañías de soldados equipados con M912 y una semicompañía de 6 magos aéreos entrenados en el uso del orbe de computación D24, liderados por el Capitán Weiss. Todos los activos de la división y estaban bajo el mando del coronel von Lergen. El reconocimiento aéreo se limitaba a los magos aéreos, los únicos capaces de navegar por la tormenta de arena sobrenatural que cubría el avance del Heresiarca. Incluso ellos tuvieron dificultades para obtener una imagen clara de la fuerza enemiga, ya que sus estimaciones oscilaban entre 400 y más de 1000. Esto se debía tanto a la tormenta, que dificultaba la visibilidad, como a la naturaleza poco convencional del enemigo, cuya falta de formación hacía que las técnicas estándar para evaluar las cifras de un ejército moderno fueran prácticamente inútiles. En aquel momento, algunos miembros del contingente de la división argumentaron que se podría llegar a un acuerdo con el Heresiarca. Como el director había reclutado a los Natsadi para el imperio, creían que se podría persuadir al Heresiarca y a sus tropas para que se unieran a las filas del imperio, a pesar del odio innato que los Werwolf sentían por ellos. Sin embargo, los acontecimientos pronto demostraron que eso sería imposible. Extractos del informe final de la división y análisis táctico de la batalla entre elementos de la Expedición Imperial del Sur y las hordas de la ciudad sin nombre, agregado a los registros el 5 de diciembre de 1925. XXXX. 6 de octubre de 1925, desierto de Bagdad. Weiss podía oír los gritos de los nómadas mientras volaba y se maldijo por su impotencia. La tribu del desierto era pequeña, apenas una veintena de personas que habían vivido sus vidas como lo habían hecho sus antepasados durante generaciones. Cuando vieron que el cielo se oscurecía, se escondieron, levantaron sus tiendas y se prepararon para capear la tormenta. A pesar de su potencia sobrenatural, podrían haber tenido éxito en eso, pero nadie podría haber estado preparado para los monstruos que marchaban a su sombra. Ahora la mayoría de ellos estaban muertos, y los que aún vivían seguramente deseaban no estarlo. Porque, vivos y muertos, todos se habían convertido en alimento para los horrores hambrientos de la ciudad sin nombre. Los monstruos avanzaban sin nada que se pareciera ni vagamente a un tren de suministros. Hasta donde Weiss y los otros magos aéreos habían podido determinar, se estaban sustentando devorando a aquellos de su propio número que no podían defenderse. No tenía idea de cuántos ya habían caído ante estos grotescos actos de canibalismo, pero claramente no había sido suficiente para saciar su monstruosa hambre. Weiss deseaba estar allí de nuevo, luchando, pero sabía que no era una batalla que pudiera ganar. 10 o 20 de sus demonios, tal vez pudiera acabar con ellos, siempre y cuando se mantuviera en el aire. Pero había muchos de ellos. Y tal vez pudiera matarlos a todos. Después de todo, no parecían tener ataques a distancia. Pero incluso si lo hubiera hecho, no habría podido salvar a los nómadas. Todo lo que podría haber hecho era garantizarles una muerte más rápida que la que habían obtenido a manos de los demonios. Aún lo habría hecho, si no fuera por la carga que llevaba consigo después de la pelea. Él y los otros 2 magos de su grupo de exploración llevaban 2 niños cada uno en brazos. Tuvieron que golpearlos hasta dejarlos inconscientes. Estaban histéricos y podrían haberse caído. Cuando encontraron la pelea, los nómadas lucharon para mantener a los monstruos alejados de estos niños, ofreciendo desesperadamente sus vidas para que pudieran tener una oportunidad de escapar. Actuando por impulso y sin órdenes, Weiss se movió para recogerlos, y sus compañeros siguieron su ejemplo sin cuestionarlo. Era algo pequeño, pero asegurarse de que el sacrificio de los adultos no fuera en vano era lo único que podían hacer. No tenía idea de qué harían con los niños, pero sabía que nunca se lo habría perdonado si los hubiera dejado atrás. Esto era lo que el reino aliado había desatado sin saberlo sobre Kemet. Esto era lo que temía la razón por la que había puesto tantas restricciones a las actividades de la división y, por la que tantos hechizos, rituales y artefactos permanecían encerrados en las bóvedas del castillo Schwarzstein, porque no cumplían con sus exigentes estándares de efectividad y, mucho más importante, confiabilidad.
Wei sabía más sobre las razones de sus reglas que la mayoría. Había perdido su brazo derecho luchando contra una de las cosas que se habían manifestado en el castillo, debido a que alguien pensó que sabía más que ella. Después de todo, pero esto seguía siendo un recordatorio aleccionador. Los detendremos, se juró a sí mismo, obligándose a no apretar más el agarre sobre los dos niños inconscientes que llevaba. Los mataremos a todos por esto. XXXX. Debería ir a ayudarte en persona. No, mayor. Usted sabe que la operación Enigma requiere su presencia en el Imperio en este momento. Cientos de monstruos devoradores de hombre liderados por un hechicero no muerto marchando hacia una ciudad de más de 1 millón de habitantes me parece una situación que debería prevalecer sobre las necesidades de la operación Enigma, coronel. Tal vez. Me alegra mucho que pienses eso. Pero ¿y si esto vuelve a suceder en otro lugar? No puedes estar en todas partes a la vez, mayor. Tenemos que asegurarnos de que tu presencia no sea un requisito absoluto para la victoria, o de lo contrario, ¿qué sentido tiene tener un imperio? Además, es poco probable que puedas llegar a tiempo para ayudar, a menos que ya haya logrado que el proyecto se vuelva a funcionar. ¿Ese es el caso? No. Todavía estamos a meses, como mucho, de reparar la puerta de enlace o de construir una nueva, y eso sí podemos conseguir los materiales necesarios, lo que no parece probable. ¿Ves? Incluso si te esfuerzas al máximo y de alguna manera no llama la atención de todos los barcos del mar interior con un detector mágico en funcionamiento, llegarás demasiado tarde. No, tendremos que lidiar con esto por nuestra cuenta. Además, la única forma en que tu presencia podría cambiar el campo de batalla sería si usaras el Cosmos Blood nuevamente, y tenemos otras opciones antes de recurrir a eso nuevamente tan pronto. Ahora, si tienes algún consejo sobre cómo lidiar con la situación, será bienvenido. Por supuesto, señor. Primero, le sugiero que, extractos de la comunicación de larga distancia entre la mayor Tanya de Gurechas y el coronel Eric von Lergen, realizada con la ayuda del capitán Coamatos Weiss, el 6 de octubre de 1925. XXXX. Tras el descubrimiento de sus apetitos caníbales, las criaturas de la ciudad sin nombre recibieron el nombre de demonios y se tomó la decisión de asegurar su completa erradicación. Sin datos concretos sobre sus capacidades, el general Rommel decidió asumir que eran el equivalente de los Werwolf. En retrospectiva, esto resultaría ser una decisión demasiado cautelosa, pero no se puede culpar al general por esa decisión. En ese momento, todo lo que se sabía de los demonios era que existían diferentes tipos de ellos, que habían soportado la petrificación durante miles de años, que podían moverse por el desierto rápidamente y que los Werwolf tenían un odio instintivo hacia ellos y un deseo de destruirlos. El breve encuentro con el capitán Weiss también había revelado que compartían la debilidad del Project W ante los poderosos hechizos de ataque dirigidos al cráneo, pero esa es una debilidad que comparten prácticamente todos los seres vivos del planeta. Con poco tiempo antes de que el Herciarca llegara a Keria, el general Rommel ordenó un rápido avance hacia el sureste, yendo directo a la capital kemetiana con sus elementos mecanizados y transportes de tropas, mientras que los magos aéreos, tanto los afiliados a la división y como los no, y los Untoten realizaron un reconocimiento por delante de la fuerza principal y continuaron vigilando el avance de los demonios. Esta forma de proceder dejó a Alice expuesto a las tropas restantes del reino aliado en Kemet, la mayor parte de las cuales estaban estacionadas en Alexandria, la principal base de operaciones del reino en Kemet. Antes de descubrir la amenaza de la ciudad sin nombre, Alice se había estado preparando para un asalto a Alexandria con el fin de decapitar la presencia militar del reino en la región, pero esto ya no era posible. Para evitar la interferencia del reino aliado, el general Rommel decidió recurrir a una táctica poco convencional, que utilizaba los recursos únicos a su disposición y al mismo tiempo servía a los propósitos de la operación Enigma. XXXX. Al comandante de la base militar del reino aliado de Alexandria. A estas alturas, ya debes haberte enterado de la tormenta de arena antinatural que se formó en el desierto de Bagdad y que se está moviendo hacia el este, rumbo a Keria. Dada la presencia de las fuerzas del Imperio en Kemet, es posible que incluso creas que somos los responsables. Les aseguro que no es así. No, la situación es mucho peor de lo que se imaginan. Un ejército entero de monstruos, similar en fuerza a las Wunderwaffen a las que tu nación llama los Diablos del Rin, avanza al amparo de esta tormenta, liberados de su prisión por los esfuerzos equivocados de los agentes de tu propio gobierno. Está liderado por un antiguo hechicero kemetiano que, hace miles de años, libró una guerra contra la totalidad de la antigua Kemet antes de ser derrotado por medios aún desconocidos. A diferencia de nuestros demonios, estos demonios no respetan en absoluto las leyes de la guerra.
Nuestros exploradores los han visto devorar a los desafortunados humanos que se encuentran en el camino de su avance. Esto, junto con la carne de sus propios miembros más débiles, parece ser su único método de abastecimiento. Y, por lo que sabemos, van directo a Porquería. Me gustaría apelar a su racionalidad, pero he aprendido, como todos los oficiales del imperio, que otras naciones no tienen la misma fe en la lógica y la razón que nosotros. Y soy un soldado demasiado cínico como para apelar a su decencia y humanidad. Así que, en lugar de eso, me veo obligado a recurrir a amenazas viles. Nuestras fuerzas avanzan hacia Keria tan rápido y directamente como nos es posible. Nuestra intención es defender la ciudad y a sus habitantes de un destino peor que la muerte, a costa de nuestras propias vidas si es necesario. Si intentas mover tus tropas para atacarnos mientras estamos salvando la ciudad que se supone que debes proteger de la amenaza que los agentes de tu gobierno han desatado, tú y todo tu círculo de mando moriréis. Puede que pienses que puedes protegerte de nosotros, pero créeme cuando te digo que no puedes. No hay muro, ni guardia, ni defensa que te salve si te haces acreedor de nuestra ira. Podéis enviar observadores, aunque recomiendo que mantengan la distancia. Por favor informe a sus colegas en Keria que esperamos no ser apuñalados por la espalda mientras hacemos nuestro trabajo por ellos. Espero que haga lo correcto. Coronel Eric von Lergen. Carta encontrada clavada con un cuchillo estándar del ejército imperial en la almohada del mariscal de campo del reino aliado de Alexandria, el 7 de octubre de 1925. XXXX. 7 de octubre de 1925, afueras de Keria. Desde lo alto de su palanquín, el herciarca observó las defensas que se interponían entre él y la ciudad que había venido a conquistar. La tormenta de arena que había creado su hechicería habría cegado a un mortal, pero él vio con claridad y percibió la fuerza vital de los guerreros que se apiñaban entre él y el resplandor de la ciudad. En otro tiempo, el herciarca había comandado decenas de miles de guerreros benditos en nombre de su señor. Pero en el momento de la última batalla, sus enemigos, fortalecidos por el odiado adversario, habían reducido ese número a una fracción, y aún más se habían perdido en la confrontación final. Habían hecho pagar con sangre a los sacerdotes, oh sí, pero al final habían perdido igualmente. Cuando deshizo el hechizo de petrificación, apenas quedaban 1000 de los guerreros transfigurados, y una quinta parte había perecido en el camino hacia allí para saciar el hambre de sus compañeros. Lo que quedaba era un resto de un resto, indigno de ser llamado el ejército del faraón negro. Pero eso cambiaría con el tiempo. En 14 días, la luna nueva estaría sobre ellos y él podría comenzar a reponer los efectivos de su ejército con la población de la ciudad. 14 días serían tiempo suficiente para subyugar a los cientos de miles de almas que podía sentir, doblegarlas a su voluntad usando su hechicería y la fuerza de sus guerreros. Sí, esa ciudad que veía a lo lejos, mucho más grande que cualquier otra que el heresiarca hubiera visto antes, le proporcionaría todo lo que necesitaba para comenzar a reconstruir el reino de su amo. Pero primero, necesitaba aplastar a los tontos que se atrevían a interponerse en su camino. Los recuerdos que había recuperado de las almas que había devorado al despertar estaban fragmentados e incompletos. El proceso nunca había sido perfecto y le había llevado algún tiempo sacudirse el polvo de su letargo histórico. Pero el heresiarca aún sabía que el hombre había diseñado nuevas formas de matar a sus semejantes desde la última vez que caminó por esta tierra, y que las extrañas y lamentables armas que sus primeras víctimas habían blandido en vano contra él eran solo el menor de los nuevos instrumentos de muerte que definían la guerra de esta era. Además de estos extraños artefactos de hierro, estas armas de fuego, los mortales también habían encontrado nuevas formas de usar la magia. Mientras su ejército avanzaba por el desierto, el heresiarca había percibido magos humanos en la distancia, volando por el aire y atacando a aquellos que se alejaban demasiado del resto de la horda. No se habían atrevido a acercarse a él, por lo que habían evadido su justo castigo, por ahora. Eso cambiaría pronto. Podía sentir su poder dentro de las estructuras construidas a toda prisa que se interponían entre él y la ciudad. Fácilmente podría haber ordenado a sus fuerzas que simplemente se fueran, pero se resistía a dejar con vida a una fuerza hostil. En el pasado, había permitido que los sobrevivientes de sus batallas escaparan para difundir la noticia de la oscura majestad de su señor, pero algunos de estos sobrevivientes habían regresado, el adversario les había otorgado armas y habían contribuido a la caída de su maestro. No repetiría sus errores. Todos aquellos que se atrevieran a interponerse en el camino del verdadero maestro de la mano derecha de Kemet perecerían, pero también sería cauteloso. Con una orden mental, los 4 gigantes tuertos que llevaban su palanquín lo bajaron al suelo con un grado de delicadeza que habría asombrado a cualquiera que los hubiera visto. El heresiarca se puso de pie y señaló hacia adelante con su bastón.
Los benditos eran poderosos, pero había descubierto que era mejor dar órdenes sencillas cuando se trataba de esas cosas. Matad, dijo simplemente. Sus palabras llegaron a la mente de cada uno de los guerreros bajo su mando gracias al poder de la autoridad que le había otorgado el faraón negro cuando se despojó de la vida de su cuerpo mortal para esta nueva existencia más pura. Mátenlos a todos, en el nombre de nuestro Señor. XXXX. Durante la marcha hacia Keria, el general Rommel envió a sus aviadores para que siguieran explorando el avance del enemigo, así como para hostigarlo siempre que se presentara la oportunidad de hacerlo sin arriesgar sus vidas. Los ocultistas de la división y asignados a Lice también solicitaron cadáveres de demonios para estudiarlos mientras se desplazaban. Sus demandas de especímenes vivos fueron inmediatamente rechazadas por el coronel Lergen. Fue en ese momento cuando la división se enteró de que, al igual que los supersoldados del Imperio, los demonios se crean a partir de sujetos humanos. Al morir, vuelven a su apariencia humana, y la ropa y los accesorios emergen de su carne inhumana a medida que ésta vuelve a su aspecto anterior, todos ellos de ascendencia quemetiana antigua. La mayoría de los cuerpos recuperados estaban vestidos con poco más que harapos, pero otros estaban completamente desnudos, lo que llevó a la especulación de que de alguna manera habían nacido así, ya que a diferencia de los werewolf, los demonios parecían poder permanecer en sus formas inhumanas indefinidamente. Si bien es interesante desde una perspectiva de investigación, este nuevo conocimiento tuvo poco impacto en el aspecto estratégico de las cosas, aparte de la complicación adicional de la necesidad de garantizar que nadie fuera de Lice tropezara con los restos de la batalla que se avecinaba, para que la imagen del imperio no se viera empañada por el consiguiente malentendido de que el ejército imperial había masacrado a un grupo de civiles desarmados. Al llegar a su destino, Lice se puso inmediatamente a trabajar en la construcción de posiciones defensivas. Con solo unas horas antes de la llegada del heresiarca, no había tiempo para nada elaborado, aunque los veteranos del frente del Rin hicieron lo mejor que pudieron dadas las circunstancias. El terreno era muy diferente del barro del Rin en el que estaban acostumbrados a cavar trincheras. Estos preparativos continuaron hasta el último momento posible, cuando la tormenta del heresiarca los alcanzó y comenzó la defensa de Keria. XXXX. 7 de octubre de 1925, afueras de Keria, posiciones defensivas imperiales. La visibilidad era un mito. Todos los soldados llevaban algún tipo de protección para los ojos, pero aún así tenían suerte si podían ver 10 metros frente a ellos. Incluso con sus sentidos mejorados pasivamente, Ujer solo podía ver con claridad a unos 20 metros, aunque afortunadamente sus sentidos más místicos no se vieron afectados por la tormenta, lo que le permitió saber a qué distancia se encontraba la horda de demonios. Esa habilidad era la razón por la que le habían confiado el mando de campo de la primera línea de defensa, pero no necesitaba sus sentidos mejorados para saber que los hombres que lo rodeaban tenían miedo. Incluso los veteranos curtidos del Rin y los hombres que habían pasado meses trabajando en la seguridad del castillo Schwarzstein estaban preocupados por la tormenta antinatural que oscurecía el cielo y los aullidos inquietantes que emanaban de ella. ¿Oyes eso?, dijo en voz alta. Sus palabras también se transmitían por la radio a todos los soldados que estaban agachados en las trincheras. Los soldados que los rodeaban se miraron unos a otros, sin saber cómo responder. Te pregunto, ¿escuchas eso?, repitió. Esta vez hubo un puñado de respuestas positivas vacilantes. Ujer asintió. Eso, amigos míos, es el sonido de la locura. Es el coro de la condenación, de las bestias que vienen a darse un festín de carne humana. La noticia de lo que los demonios habían hecho a los nómadas que habían encontrado se había extendido entre las tropas. Los oficiales no habían intentado reprimirla, pensando que la ira daría a los soldados más motivación para mantenerse firmes y que merecían saber exactamente a qué se enfrentaban. A pesar de todo, ninguno de ellos protestó por las órdenes que se les habían dado. Ya eran valientes. A Ujer solo le hacía falta recordárselo. Todos ustedes han conocido la duda y el horror al matar a sus semejantes. Ninguno de los que luchamos en el frente del Rin amamos la guerra, y eso está bien. No era algo de lo que a los soldados les gustara hablar, ni se suponía que debían hacerlo. Pero Ujer había aprendido hacía mucho tiempo que a casi nadie en el ejército imperial le gustaba matar gente, y a los que sí les gustaba a menudo se les encomendaban misiones especiales para sacar provecho de eso, y, sospechaba Ujer, mantenerlos alejados del resto de las tropas. Pero alégrense, continuó, forzando una sonrisa en su rostro y en su voz. Hoy no hay motivos para dudar. Hoy no hay necesidad de vacilaciones, de escrúpulos y de remordimientos de conciencia. Después de su transformación, a pesar de lo agradecido que había estado por haberse curado de su destino seguro, Ujer todavía albergaba dudas.
Convertirse en un hombre lobo implicaba ciertos ajustes mentales, y Ujer era lo suficientemente consciente de sí mismo como para darse cuenta de que probablemente hubiera reaccionado mucho peor de lo contrario, pero eso no cubría por completo el impacto de lo que el rito de la unión le había hecho. Se había preguntado si se había convertido en un monstruo, alguien que solo tenía un lugar y un propósito en la guerra. Al final, había recurrido a la mayor para obtener respuestas. Ella lo miró en silencio durante un largo rato antes de decir: el rito de la unión no te convirtió en un monstruo, capitán. Nuestras acciones son las que deciden lo que somos. Entonces sonrió, y Ujer estaba seguro de que había un cierto grado de nostalgia en su expresión. Tú y tus hermanos sois perros pastores, destinados a proteger al rebaño de los lobos. Recuérdalo. Ahora, frente a los demonios, la comparación con el perro pastor parecía más apropiada que nunca. Hoy soy la única línea de defensa entre el hombre y el monstruo. Gritó. Porque si caemos, los ciudadanos de Kemet morirán. Serán devorados por los monstruos que tenemos delante. Hombres, mujeres y niños. Nadie se salvará, porque es el verdadero mal al que nos enfrentamos hoy. No se podía evacuar Keria. Había demasiada gente viviendo allí y su gobierno estaba alineado con los enemigos del Imperio en Albion, aunque, como todo oficial imperial, Ujer sabía que esa alineación no era exactamente voluntaria. Ujer confiaba en que las medidas del general Rommel para asegurarle las espaldas funcionarían. Lo único que importaba era una pregunta: ¿cuántos niños hay en Keria en este momento? La respuesta era sencilla: con uno solo bastaría. Y así, todos ustedes son soldados que juraron proteger la patria. Luchar, matar y morir en defensa de quienes aman. Eso es lo que somos. Protectores. Guardianes. Aunque nuestras manos estén empapadas en sangre, no luchamos por la gloria o la codicia, sino para defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Ahora se oyeron vítores desde las trincheras, desafiantes y orgullosos, y Ujer continuó, sintiendo el fuego de su propio espíritu elevarse junto con el de ellos. Luchar aquí hoy puede que no sea la letra de nuestros juramentos, porque esto no es el Reich, pero sí está en el espíritu de lo que todos juramos. Los aullidos de los demonios se hicieron cada vez más fuertes y vio que casi los tenían encima. Era hora de terminar con esto, soldados del Imperio. Rugió el capitán Ujer. Por el Reich. Por Keria. Por todo lo que nos agrada. Abrid fuego. Y mientras las balas y los rayos de energía de los M-912 atravesaban el aire y se estrellaban contra la masa de horrores que los atacaba, Ujer saltó de la trinchera, con su cuerpo humano ya cubierto por la carne sobrenatural de su werewolf. En toda la línea del frente, el resto de los werewolves siguieron su ejemplo, y los vástagos del Proyecto W contraatacaron contra los demonios de la ciudad sin nombre. El combate cuerpo a cuerpo fue inmediato y brutal. Los demonios se sintieron atraídos por los werewolf, impulsados por el mismo odio innato que los hermanos de Ujer sentían por los monstruos caníbales. En su forma de susurro, los sentidos de Ujer no se vieron afectados casi en absoluto por la tormenta de arena, lo que le dio una comprensión incomparable de la batalla. Zumbaba por encima del combate cuerpo a cuerpo, disparando alas afiladas como cuchillas, golpeando y pateando cráneos donde podía, mientras mantenía una vigilancia constante. Uno de los Phantom se había quedado en el puesto de mando. Allí, podía transmitirle al general Rommel lo que Ujer veía gracias al vínculo mental entre los werewolf, y actuar como guardaespaldas si el enemigo intentaba un ataque decapitador. Mientras luchaba, Ujer le enviaba toda la información que se le ocurría. Las balas individuales eran poco más que una molestia para los demonios, pero los M-912 desgarraban su carne y los camiones pesados atravesaban su piel y los hacían sangrar. Y los werewolf eran superiores a los demonios, eso era obvio. Los Untoten volaron con la tormenta, luchando con todo su poder. El coronel Legion había autorizado el uso sin restricciones de su preciado suministro de sangre de mago preservada para esta batalla. Aunque la tormenta de arena ocultó el sol, todavía era de día, por lo que llevaban sus uniformes completos, sus rostros ocultos por sus máscaras de gas mientras se lanzaban desde los cielos oscuros para destrozar a los demonios antes de desaparecer de nuevo en el mismo refugio que el amo de los monstruos les había proporcionado. Con todo el entrenamiento que había recibido en la escuela militar, Ujer podía leer el flujo de la batalla con bastante facilidad. Estaban ganando. No sería fácil. Los demonios seguían avanzando, sin importarle las bajas, y los werewolf tenían que seguir moviéndose para evitar ser inmovilizados y evitar que sus enemigos irrumpieran en las trincheras y masacraran a los soldados que proporcionaban fuego de apoyo.
En un momento dado, se vio obligado a elegir entre rescatar a un miraje de que uno de los enormes cíclopes le arrancara la garganta o evitar que una bandada de cosas con forma de serpiente llegara a las trincheras, y eligió esto último. En otros lugares, la línea demasiado delgada de Werwolf había sido completamente atravesada, dejando a los soldados imperiales luchando contra los demonios en espacios reducidos, una perspectiva aterradora para la que estaban lamentablemente mal equipados. El puñado de Werwolf que el general Rommel había mantenido en reserva hizo todo lo posible para tapar estas brechas, pero no podían estar en todas partes a la vez, y las bajas comenzaron a acumularse a medida que los demonios descargaban su malicia sobre los simples mortales que se atrevían a interponerse en su camino. Pero estaban ganando. Lo que significaba que, allí estaba. Los sentidos sobrenaturales de Ujer gritaron en señal de advertencia y giró la cabeza hacia la fuente de la amenaza. El Heresiarca avanzó por el caos de la batalla, aparentemente sin preocuparse en absoluto por nada. Levantó su bastón con cabeza de serpiente y un rayo de energía negra surgió de la boca del reptil esculpido, cortando en dos a uno de los fantasmas en un abrir y cerrar de ojos. Un movimiento de muñeca y el rayo se movió por el campo de batalla en línea recta. Atravesó la piedra y masacró a un escuadrón entero de infantería, detonando un par de M912 y convirtiendo la sangre en cenizas en un solo destello cerúleo. Ahora, Ujer envió un mensaje y 5 formas siniestras emergieron inmediatamente de la arena alrededor del Heresiarca mientras los espectros avanzaban. Los espectros no dudaron. Sus órdenes eran simples. Usar sus nieblas de la tumba para cubrir sus movimientos, acercarse al objetivo y usar su habilidad especial para transformarse en el Heresiarca y luego rematerializarse a la fuerza, con la esperanza de hacerlo trizas desde adentro. No funcionó. Ujer lo vio con todo detalle, sus sentidos eran más que capaces de atravesar las nieblas de los espectros. El Heresiarca golpeó la arena con su bastón y de sus pies brotaron zarcillos de negrura que envolvieron las formas inmateriales de los espectros y los detuvieron en seco. Ujer no dudó. Moviéndose por instinto, desató su propio ataque definitivo, lanzándose hacia el Heresiarca en un tornado de alas afiladas. El Heresiarca reaccionó increíblemente rápido, pero ni siquiera su escudo erigido a toda prisa pudo protegerlo por completo del ataque de Ujer, que destrozó su túnica y desgarró la carne seca que había debajo. No fue mucho daño, el cuerpo del Heresiarca era mucho más resistente de lo que Ujer esperaba, pero el ataque logró distraerlo lo suficiente para que los espectros se liberaran y desaparecieran en la arena. Ujer voló hacia arriba, pero antes de que pudiera escapar, el Heresiarca le disparó otro rayo negro directamente. El ataque quemó la mitad de las alas de Ujer y le habría arrancado la cabeza si no se hubiera movido en el último momento. Cayó sobre la arena, con una agonía que ardía en sus sentidos mejorados, al mismo tiempo que podía sentir que su regeneración comenzaba a ocuparse del daño. Antes de que pudiera recuperar el juicio, algo lo pateó en el pecho con fuerza y cayó hacia atrás, quedando inmovilizado mientras el Heresiarca lo miraba con enojo. «Voy a comerme tu alma», susurró el horror no muerto. «A partir de ella aprenderé los nombres y rostros de todos tus seres queridos, y luego iré tras ellos también». Ujer hubiera deseado tener una boca en esa forma, solo para poder escupirle en la cara al monstruo. Se conformó con intentar darle un cabezazo, pero su agarre era demasiado fuerte, a pesar de que Ujer pesaba al menos 3 veces más que la bolsa de huesos, órganos disecados y túnicas excesivamente ornamentadas que tenía encima. El Heresiarca sujetó a Ujer con la culata de su bastón y se arrodilló lentamente, acercando su mano libre al cráneo de Ujer. El capitán podía sentir las energías viles que se acumulaban a su alrededor y recordó la histérica historia de los 2 exploradores albinos que habían rescatado, quienes describían cómo el monstruo no muerto había arrancado la vida y el alma de uno de sus guardias. Mientras miraba la muerte a la cara, Ujer no pensó, para su propia sorpresa, en su esposa y su hija. En cambio, todo lo que podía pensar era en una esperanza desesperada, una plegaria, para que alguien detuviera al monstruo que tenía encima, para que su muerte no significara la derrota del ejército imperial y para que el pueblo de Keria estuviera protegido. Entonces, de repente, hubo una ráfaga de viento, el sonido de un impacto violento y el peso que tenía encima desapareció. XXXX. La principal incógnita a la que se enfrentaba el liderazgo del ICE era que nadie sabía de qué era capaz el Heresiarca. Los testimonios de los 2 testigos de Albish no aportaban muchos detalles, pero la directora dejó claro durante su conversación con los comandantes del ICE que su eliminación debía considerarse la máxima prioridad de la batalla.
Durante la defensa de Keria, la mayoría de los magos aéreos del ICE tenían la tarea de observar la batalla lo mejor que pudieran a pesar de la tormenta y, lo más importante, informar de inmediato en el momento en que detectaran el uso de maná, ya que la tormenta de arena y la velocidad a la que había viajado el ICE habían hecho que el delicado equipo de detección fuera inutilizable por el momento. Se pensaba que el plan de usar a los espectros para eliminarlo en lugar de que se unieran al combate cuerpo a cuerpo tenía grandes posibilidades de éxito. El director había afirmado que ella misma podría muy bien ser eliminada por un ataque sorpresa en las circunstancias adecuadas, y el Heresiarca no había demostrado ser capaz de volar en ese momento. Sin embargo, no era el único plan elaborado para enfrentarse al comandante enemigo. Al final de la lista estaba el uso de las dosis de Endlosinach confiadas al coronel Legend para su custodia. Al igual que en el frente del Rin, el coronel había recibido autorización para llamar a los Untoten y hacer que utilizaran el suero si juzgaba que la situación lo requería. El siguiente plan después del Werewolf de tipo espectro era utilizar una combinación de los activos de la división y que acompañaban a Alice de una manera que nunca antes se había probado en el campo de batalla. Tan pronto como el general Rommel recibió la confirmación de que el Heresiarca se había unido a la contienda, el coronel Legend dio la orden a los ocultistas bajo su mando de comenzar la última fase del ritual de correspondencia. Se pueden encontrar más detalles sobre el ritual de correspondencia en el archivo 420, BX 9, pero para los fines de este informe, repasaremos los conceptos básicos. Lanzado por varios usuarios de magia al mismo tiempo, el ritual de correspondencia permite lo que se puede resumir mejor como un intercambio de reservas de maná, otorgando a un miembro específico del ritual acceso a las reservas de maná de todos los demás durante la duración del ritual. Durante las pruebas, se descubrió que el vínculo ritual se puede mantener de manera confiable durante un máximo de 5 minutos una vez que el receptor abandone el círculo ritual, aunque esto requiere una intensa concentración de todos los demás participantes. Afortunadamente, la capacidad de concentrarse bajo presión es una habilidad que poseen todos los ocultistas de la división I. XXXX. 7 de octubre de 1925, afueras de Keria. Mientras luchaba contra el Heresiarca, una parte de la mente de Weiss estaba vagamente consciente de que eso no podía ser bueno para su salud. Su orbe de computación D-24 estaba incrustado dentro de su brazo derecho artificial, justo donde el profesor Germano había dejado una hendidura en su superficie para ese propósito expreso. Weiss no había usado esa característica en combate real antes. Después de todo, tenías que mantener tus ases escondidos hasta que los necesitaras. El maná fluía mucho mejor a través del extraño material del Projector P que a través de su propia carne, lo que le permitía manipular el maná con mayor precisión. Además de que el ritual de correspondencia aumentaba su producción de maná, el capitán también estaba usando un hechizo de dopaje mental para aumentar su potencial máximo. La rabia, la culpa y el horror, todo se sublimó en un estado de perfecta claridad. Así era como el mayor siempre veía el mundo. Sintió que el Heresiarca reunía maná y lo soltó de inmediato, haciendo que su enemigo se estrellara contra la arena sin mucha gracia, mientras él revertía brutalmente su propio vuelo para aterrizar unos metros detrás de él. A su alrededor, los demonios retrocedieron, silbando y gruñendo como las bestias que eran mientras los dos magos se enfrentaban. «Soy el Heresiarca», susurró la monstruosa criatura no muerta con acento albish. «El primero de los sirvientes del faraón negro. El heraldo de la gloria que está por venir. Soy el campeón de la Dama de las Estrellas», declaró Weiss en el mismo idioma. Quería que esa cosa lo comprendiera antes de matarlo. «Y yo soy tu fin». Con esas palabras, activó su espada mágica, invocándola al extremo de su brazo artificial. Por lo general, una espada mágica era incolora, ya que estaba hecha de maná puro. Esta, sin embargo, era un fragmento de luz de luna que brillaba intensamente entre las sombras proyectadas por la tormenta de arena que se cernía sobre él. Al ver esto, el Heresiarca gruñó y una hoja de energía mágica negra y roja brotó de la boca de la cabeza de serpiente de su bastón. Durante unos segundos más, se miraron el uno al otro. Luego, Weiss se movió. Su primer golpe, dirigido al cuello del Heresiarca, fue desviado en el último momento, y luego los dos se enzarzaron en una danza letal. Weiss no era un espadachín entrenado, y dudaba de que existiera alguna escuela de esgrima en el Imperio que enseñara a sus estudiantes a luchar contra lo que él suponía que podría describirse mejor como una guadaña. Pero era un soldado imperial, entrenado en combate cuerpo a cuerpo, con sus habilidades agudizadas por largas semanas dedicadas a soportar lo que el mayor llamaba entrenamiento y todos los demás llamaban infierno. Con sus reflejos llevados mucho más allá de sus límites por su dopaje mental y su cuerpo potenciado aún más, luchaba menos como un hombre y más como un semidios de un antiguo mito.
Las dos espadas mágicas chocaron una y otra vez, y cada colisión enviaba arcos de energía que convertían las áreas de arena en vidrio derretido. Las partículas de arena levantadas por el viento también se convertían en cristal, creando extrañas estructuras en forma de red alrededor de los dos combatientes que se rompieron de inmediato bajo la fuerza de la gravedad. Weiss nunca había estado tan cerca de la muerte. Nunca se había sentido más vivo. Con un grito de rabia, el Heresiarca levantó su mano izquierda, envuelta en fuego negro. Weiss se soltó y se movió hacia atrás, no tanto saltando como volando a gran velocidad con sus pies a solo unos centímetros sobre la arena. La garra ardiente pasó justo frente a su rostro, e inmediatamente revirtió su movimiento antes de atacar con su espada mágica, golpeando el apéndice ofensivo en la muñeca y cortándolo de un solo golpe. Algo se quebró dentro de él ante el movimiento brutal, pero no sintió ningún dolor, por ahora. Por un breve instante, el Heresiarca se quedó paralizado, mirando el muñón de su muñeca con las cuencas de los ojos vacías. Sin pensarlo, Weiss se adelantó. Agarró el bastón del no muerto y lo tiró a un lado con la mano izquierda, lo que provocó que el Heresiarca convirtiera repentinamente su espada mágica en otro ataque de rayo que se abrió de par en par y convirtió una gran extensión de arena en vidrio negro. Luego, en el mismo movimiento, hundió su espada de luz de luna en el torso disecado del Heresiarca con la fuerza suficiente para levantarlo en el aire. Lentamente, el Heresiarca levantó el cráneo para mirar fijamente a Weiss, moviendo la mandíbula sin decir palabra. El hedor de su aliento casi fue suficiente para romper la concentración de Weiss. «Estamos en el siglo XX, cabrón», le dijo Weiss. «Aquí no hay lugar para monstruos como tú». «Maestro», susurró el Heresiarca, «¿por qué me has abandonado?». Sin responder, Weiss lanzó una fórmula de explosión a través de su espada mágica, activándola justo en la base del cráneo del Heresiarca. La cabeza del anciano desapareció en una lluvia de fuego y metralla de hueso que golpeó el escudo de Weiss, y el resto del cuerpo casi de inmediato se convirtió en polvo, cayendo a los pies de Weiss y mezclándose con la arena cuando el tiempo finalmente lo alcanzó. Mientras disipaba su hechizo de mejora física, su brazo derecho se desmoronó y se desmoronó, los restos quemados y derretidos de su D-24 brillaron entre los escombros. Balanceándose sobre sus pies, Weiss logró mantenerse en pie el tiempo suficiente para levantar su brazo izquierdo, el que no había sido devorado por un horror de pesadilla de los confines más oscuros del cosmos, en el aire, hacia los cielos donde esperaba que las personas a las que no había podido salvar vigilaran esta batalla. Las manchas bailaban en su visión, compitiendo con la oscuridad que se arrastraba por el borde de su vista. «Estás vengado», murmuró, forzando la voz. Luego cayó de bruces sobre la arena, con la cara por delante y el cansancio y el dolor finalmente lo vencieron. XXXX. Aunque la destrucción del Heresiarca por parte del Capitán Weiss garantizó la victoria de Lyse, la batalla continuó durante varias horas después. Sin embargo, pronto la lucha genuina se convirtió en una cacería de demonios supervivientes, para asegurarse de que ninguno de ellos escapara y arruinara a Kemet con su presencia. Cuando la tormenta de arena se calmó, el general Rommel pudo usar la artillería para aplastar a los mayores grupos de demonios, mientras que los aviadores de Lyse vigilaban a cualquier elemento enemigo que intentara escapar. A diferencia de lo que habría sucedido en un enfrentamiento convencional en ese momento, la defensa de Keria no vio cuartel ofrecido al enemigo. La defensa de Keria fue un éxito, pero no estuvo exenta de bajas. Varias unidades del Project W fueron asesinadas y muchas más resultaron heridas de las que no pudieron recuperarse rápidamente. A pesar de los esfuerzos por mantener a raya a los demonios, los soldados no mejorados también pagaron un alto precio. Varios cientos de personas murieron y muchas más resultaron heridas. Cuando el polvo y la arena se asentaron, el general Rommel ordenó a sus exhaustas tropas que reunieran rápidamente los cadáveres de sus enemigos muertos, que ahora habían vuelto a sus formas humanas. La gente y los defensores nominales de la capital de Kemet habían permanecido hasta ahora dentro de la ciudad, pero ahora que la batalla había terminado, se temía que vinieran a investigar y tal vez se aprovecharan de la debilidad percibida de Lyse. Para evitar que presenciaran los cadáveres de apariencia humana de los demonios, los incineraron rápidamente con fuego mágico, lo suficientemente caliente como para convertir incluso los huesos en cenizas. Se había logrado la victoria, pero quedaba por ver si se lograrían los objetivos de Lyse en el continente sur. XXXX. Notas del autor. Después de todo, en una historia de Ace deben existir algunas peleas mágicas. Además, no voy a mentir, el lugar del duelo entre Weiss y el Heresiarca probablemente terminará siendo una trampa para turistas dentro de algunas décadas. Para que quede claro, cada sección en cursiva sin una fuente al final proviene del primer documento.
Pensé que usar ese recurso de encuadre permitiría obtener una imagen clara de la progresión de la batalla sin necesidad de usar una perspectiva omnisciente en tercera persona, ya que no he usado una hasta ahora en la historia. Aunque supongo que el punto de vista de Ujer no está tan lejos de eso, dadas las habilidades de percepción de un susurrador, para conocer los cálculos y el razonamiento que llevaron a la cronología de los eventos de este capítulo, específicamente la velocidad de los dos ejércitos, consulte la página 179 del hilo de CB. Inicialmente, había otra escena en este capítulo, pero terminé cortándola y moviéndola al siguiente capítulo. Sentí que fluía mejor de esa manera. Como resultado, espero que el próximo capítulo sea muy fácil de escribir, ya que se centrará principalmente en las consecuencias de este capítulo y en los presagios de lo que viene a continuación. Como siempre, espero sus comentarios, pensamientos y sugerencias. Sariel fuera. Fin del capítulo 15.